para las personas que conocemos los penales, el día a día, como mi rol de abogado procesalista, pues denota intranquilidad, lamentablemente una afectación psicológica en este caso, para el profesor Castillo, y bueno, está tratando de evidenciar lo que está pasando. Se siente indefenso, siente que este juicio es, en realidad, busca una finalidad de condenarlo y no encuentra otro mecanismo más que dejar constancia de ello con una vulneración a su derecho fundamental. O sea, ¿ya es usted su abogado? No, yo he tenido conversaciones muy directas con familiares del señor Castillo, muy preocupados. La familia es la que está pidiendo. Y amigos del señor Castillo que me han pedido mantener su nombre de reserva, ¿no? Ya. ¿Usted va a visitar al expresidente Castillo en el penal esta semana? Vamos a ver si se da esta semana. He tenido algunos acercamientos para poder reprogramar ello. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando ejercía la defensa del señor expresidente Alberto Fujimori en diversas oportunidades. Pero también entiendo que tiene la aspiración de ser abogado, o en realidad hay unas conversaciones para ser abogado del expresidente Pedro Castillo. Doctor Riera, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Bueno, no, gracias a usted. Y hay varios puntos que tienen que ver con el expresidente, porque en su cuenta o en la cuenta que le manejan de X, él ha publicado una carta donde anuncia que va a una huelga de hambre. No sé si podemos leer ahí la carta, y está, ¿no? Con su huella, incluso hay un sello, pero lo que dice en resumidas cuentas es que se va a una huelga de hambre por lo que él considera que está llevando un proceso injusto. Y hemos visto todo lo que fue la semana pasada, pues literalmente esta novela con el presidente Castillo diciendo que primero que no tenía abogado, que se iba a presentar solo, luego la sala le asigna un abogado de oficio, él no reconoce al abogado, empieza a haber una discusión con no solamente la fiscal, que está pidiendo 34 años, sino que acusa al colegiado, en particular a una jueza que ha recusado. Todo un drama lo que ha ocurrido y lo que ya iniciamos la semana con esta huelga de hambre que plantea el expresidente Pedro Castillo. Doctor Riera, antes de comenzar, ¿ya aceptó el expresidente que usted sea su abogado? ¿En qué va esa situación? Bueno, mi primer mensaje es solidarizarme con el profesor Castillo, por cuanto tengo que coincidir con respecto al hecho de que en esta situación jurídica necesita una orientación legal adecuada, idónea. Pero él tiene abogados. En efecto, hay muchos abogados que han brindado soporte legal jurídico durante mucho tiempo. Además, tiene muchos abogados. Muchos abogados. El problema, Omar, es el siguiente. En un escenario en el cual el partido, en principio, ya estaría vencido porque, lo que se está cuestionando es el delito de rebelión. Y si analizamos jurídicamente hablando, nos gusta o no nos gusta el Castillo, estamos hablando de la norma, el tema penal, el tipo penal. Pero antes de pasar eso que vamos a pasar, o sea, ¿ya es usted su abogado? No, yo he tenido conversaciones muy directas con familiares del señor Castillo, muy preocupados. La familia es la que está pidiendo. Y amigos del señor Castillo que me han pedido mantener su nombre de reserva, ¿no? Ya. Pero es la familia y familia y amigos directos, incluso algunas personas que defiendo también. ¿No es el propio Castillo? No he tenido una conversación directa con el profesor Castillo porque yo, lógicamente, para pasar lógicamente a esta etapa tengo que tener una reunión formal con él y no la he tenido. Ya, entonces, ¿cuándo se va a definir eso? Si usted asume la defensa legal o no. Es que es evidente en realidad lo que está sucediendo. El profesor Castillo, no podemos ir contra ello, ha decidido no defenderse. Y ha decidido no defenderse también porque es parte de una estrategia legal, adecuada o no, de no reconocer en este momento a la sala, buscando lógicamente a futuro una nulidad con respecto a una condena. ¿Usted va a visitar al expresidente Castillo en el penal esta semana? Vamos a ver si se da esta semana. He tenido algunos acercamientos para poder reprogramar ello. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando ejercía la defensa del señor expresidente Alberto Fujimori en diversas oportunidades. En el penal, me imagino. En el penal de Barbadillo. Cuando estaba el expresidente. Cuando estaba y pude cotejar dentro de las limitaciones que tenía, por ejemplo, el momento en que le cerraron el techo, el momento que no tenía acceso, lógicamente, a una ventana de sol. Pero bueno. Pero digamos, usted sí está dispuesto, usted sí quisiera, digamos, asumir la defensa legal del expresidente Castillo. Definitivamente me tengo que solidarizar y por qué no decir que sí aceptaría este reto. Jurídicamente hablando, nos encontramos ante un escenario en el cual no constituye el delito de rebelión. Pero entonces, básicamente depende del expresidente Castillo que usted asuma. Depende del profesor Castillo, punto número 1, y punto número 2, de decidir si él mantiene o no esta estrategia, porque si la estrategia legal es no reconocer la legalidad de la sala, evidentemente los abogados particulares no tenemos nada que hacer. Ya, entonces, si él mantiene esa defensa legal, no podemos ingresar. El único que tendría que ingresar ahí es un defensor de oficio, como está bien haciendo en este caso la sala, a efectos de darle legalidad a cada actuación judicial. Ya, y esa, digamos, estrategia, no sé si llamarle estrategia lo que está haciendo, ¿cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene no reconocer de patear el tablero? Pero no está mal, Omar, ¿ah?
analicemos jurídicamente muy brevemente esto. El tipo penal es rebelión, el que se alza en armas. Nosotros nos ceñimos a lo que dice el Código Penal. Nos guste o no nos guste Castillo, sabemos que quebrantó lógicamente el orden constitucional. Lo sabemos y no lo vamos a cuestionar. Ese discurso, constitucionalmente hablando, genera una infracción constitucional. Es decir, para que se entienda, hay dos patas acá. La pata penal, ¿no? Exacto, por la que te delitos. vas a la cárcel. Y efectivamente, y está la pata constitucional. Por la cual te pueden infracción quitar el constitucional. rol de presidente de la República, por ejemplo. Exacto, y el ¿no? Ministerio Público está yendo evidentemente a lo penal. Claro, La Fiscalía persigue el delito. Entonces, exactamente. lo está acusando de rebelión, conspiración para rebelión y entiendo que por entorpecer o la tranquilidad. Funciona la justicia y delitos contra la administración también. Exactamente. Entonces, por todo eso le está pidiendo 34 años de cárcel al expresidente. Yo considero de que la propuesta del Ministerio Público de por sí considero que es exagerada, pero ¿por qué lo está haciendo el profesor Castillo? Y eso es lo que yo quiero resaltar. Porque la visión jurídica es desconocer la legalidad de la sala que te va a condenar. Pero tú dirás, Elio, ¿por qué vas a decir eso si recién se llega a juicio? Porque ya pasamos un nivel de investigación, ya pasó la etapa intermedia donde se cuestiona justamente la tipicidad, si es delito o no es delito, y ahora estamos en el tema de fondo. Entonces es muy probable, si se sigue esta línea, que la condena se venga. Estamos hablando de cerca de 34 años. Lo que correspondería acá, y no es ajeno, en este caso un pensamiento jurídico adecuado, es desconocer finalmente la voluntad de la sala a efectos de que en una instancia internacional se logre finalmente la restitución. Ese es el objetivo. Es decir, ya Pedro Castillo, la defensa de Pedro Castillo, sostiene que en el plano local no va a conseguir nada, el partido ya se perdió, entonces todo esto que se está armando es para ir a tribunales internacionales. Yo coincido en ello, y ha sido el mensaje del profesor Castillo con respecto a las declaraciones que ha tenido en la sala. Evidentemente desconocer, lógicamente, la instalación de cada actuación y generar algún vicio procesal para que más adelante se pueda llegar por una nulidad a una restitución del derecho a la libertad. Creo que lo más, por lo pronto, lo más adecuado jurídicamente hablando desde la perspectiva internacional. Pero vamos, Omar, uno no puede dejar de defenderse. Y estamos en una fase de juzgamiento donde se actúa la prueba. Por eso es pertinente adecuar y finalmente presentar estrategias de defensa para hacer o encontrar una posición favorable. Ahora, pero hace bien Pedro Castillo al tomar una medida de ese tipo, que además es una medida política y no legal, como ir a una huelga de hambre. No, bueno, lamentablemente esta noticia, esta huelga de hambre, para las personas que conocemos los penales, el día a día, como mi rol de abogado procesalista, pues denota intranquilidad, lamentablemente una afectación psicológica, en este caso, para el profesor Castillo, y bueno, está tratando de evidenciar lo que está pasando. Se siente indefenso, siente que este juicio es... En realidad busca una finalidad de condenarlo y no encuentra otro mecanismo más que dejar constancia de ello con una vulneración a su derecho fundamental. Y digamos, por esa alteración psicológica y este extremo al que está llegando el expresidente, es que la familia, entiendo, y los amigos más cercanos le han tocado la puerta. Como todos amigos y todos finalmente familiares buscan el bienestar, no solamente mi persona, porque tengo entendido también que han buscado colegas de respetable nivel, que has tenido la oportunidad de entrevistar aquí. Y tengo que coincidir incluso con planteamientos jurídicos como el doctor Nakazaki, que ha desarrollado también jurídicamente por qué no constituye delito de rebelión. Entonces, que un abogado pueda sumarse a esta causa y demostrar jurídicamente que no es delito, no es ajeno. Antes de ir a la pausa, me gustaría que pongamos el comunicado del INPE a razón de lo que ha anunciado Pedro Castillo para justamente, digamos, volver con eso. Pero el INPE en el comunicado tiene un punto muy claro, el punto 4 en realidad, que es donde señala, ahí está, ¿no? Que debido a lo que está, esta decisión que ha tomado Castillo de irse a una huelga de hambre, lo que ha decidido el INPE, este acto de indisciplina trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuya sanción o cuya medida automática implica el aislamiento de Pedro Castillo y también se ha suspendido el régimen de visitas. Es lo que acaba de decir hoy día el INPE. Le pregunto, ¿es lo que corresponde cuando ocurre ese tipo de cosas? Por favor, me contesta, doctor, volviendo de la pausa. Encantado. Estamos conversando con el doctor Elio Riera, penalista, y entiendo que probablemente sea abogado del expresidente Pedro Castillo. Me decía que la familia se lo ha solicitado, pero está a la espera nada más que lo decida el expresidente Castillo, que está entre defenderse o no defenderse. Yo en este momento considero que el profesor Castillo ha mantenido o ha planteado una estrategia finalmente residual que busca desconocer la legitimidad de la sala.
por el momento no está apoyándose finalmente en tener un abogado presente en todas las diligencias. Es una estrategia, sí, pero tal vez no la idónea. Solo quiero reiterar esto, pero lo visitaría esta semana. Sí, claro, porque no he tenido la oportunidad en reiteradas veces de conocerlo, visitarlo en el penal y me tengo que solidarizar con él y cualquier persona que esté privada de su derecho a la libertad, como no es un ser humano. Independientemente que tenga o no un rasgo político, eso nada tiene que ver acá, estamos hablando del ser humano. Sí, claro, pero esta semana, digamos, se tendría que definir. Se tendría si que usted asume definir, la defensa legal. pero coincidamos en algo, ya el profesor Castillo en principio estaría tomando una decisión. O sea, esta decisión manifestada, por ejemplo, con la huelga de hambre es apartarse finalmente del desarrollo jurídico y ojo, yo considero que lo que está pasando en el INPE yo considero que es desproporcional, ¿no? Esto, justo lo que mencionábamos antes de la pausa, ¿no? Que el INPE le haya abierto un proceso disciplinario y haya decidido el aislamiento y que se suspenda el régimen de visitas. ¿Es lo que dice la norma? El INPE podría, si es que toma en consideración que este tipo de actos contravienen los protocolos, pero vamos, yo considero de que es desproporcional porque finalmente no se está atentando con nada un elemento propio del INPE en el sentido de desconocer las visitas, quedarse más tiempo con las visitas, incumplir protocolos directos del INPE. Vamos, lo que está sucediendo acá es que el propio interno ha decidido no alimentarse porque considera que hay una afectación. Pero tú no puedes utilizar eso para restringirle más derechos. O sea, de por sí es un interno que necesita, lógicamente, un apoyo, una orientación jurídica. Ahora, Castillo tiene un gran problema, ¿no? Que todos pudimos presenciar en el país, que dio un golpe de Estado y que, claro, según entiendo, ha dicho la Corte Suprema, oye, sí amerita, digamos, que al menos, no sé si rebelión, pero al menos pudo haber habido conspiración para rebelión. Lo que tú bien señalas es que la sala, ya en un análisis precedente de tantos abogados, ha sido cuestionar si ha existido o no rebelión y conspiración. Y ya la sala suprema ha dicho, no, sí cumple los requisitos del tipo. Por ende es que ahora estamos en la fase de juzgamiento, es decir, la sala lo que ha hecho es realizar una suerte de corrección de la imputación y ya llegamos a juicio. Y en este momento corresponde ver si es culpable o inocente. Ahora, doctor, permítame pasar a otro tema de ¿Cómo no? quien sí es su defendido, que tiene que ver con Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, porque lo que supimos hace poco es que la defensa que tenía el abogado anterior reveló que supuestamente Chibolín le entregó $20.000 y 12.500 soles para que soborne al juez Juan Carlos Checle, pero claro, esto no se dio porque ese abogado admitió que se quedó con el dinero para pagar sus deudas. ¿Esto es real? ¿Lo ha reconocido Andrés Hurtado? No, de ninguna manera. Tengo que rechazar categóricamente esto. Me he quedado desconcertado con lo que ha sido propalado en las noticias periodísticas de sus colegas, donde en este caso el doctor Russell Robles presentó esta denuncia haciendo referencia a que se le habría hecho entregar $20.000, creo que es el monto, y 13.000 soles para entregarlos al doctor Shekley. Para empezar, rechazo categóricamente que mancillen el nombre de un juez. Yo puedo discrepar con el doctor Shekley, lo hemos hecho en cuántos casos, innumerables casos, pero de ahí a señalar que habría utilizado en este caso este dinero para llegar a algún favor, eso es completamente... Pero la plata nunca, según el testimonio, nunca se le entregó al juez. Medio raro. Que dice él, claro, lo que dice él, oye, Andrés Hurtado le dio la plata y el abogado se lo quedó. Lo que dijo es, si no me recuerdo, es, yo llegué donde Andrés Hurtado y le dije, yo puedo llegar a Checle, necesito que me des tanto y tanto y yo llego. Y Andrés Hurtado le habría hecho llegar ese dinero. Y bueno, él se lo gastó y tal cual narra en las noticias. ¿Pero Andrés Hurtado le dio la plata? No, ¿de dónde? Evidentemente no. O sea, eso se tiene que rechazar categóricamente y no lo ha aprobado, doctor. Porque sería un delito, ¿no? Lógicamente, no tendríamos nada que cuestionar. Y si yo hubiera observado algo así, hubiera dejado la defensa, hubiera renunciado. Por eso es que me llamó mucho la atención. Vamos, el doctor Russell presenta la denuncia y ¿qué pasó? ¿Por qué no declaró? El día 5 fue citado. Ya, pero ¿cómo así el doctor Russell llega a Andrés Hurtado y luego termina saliendo? ¿Qué pasó? Acá hay intenciones de fondo. Porque, mira, a ver, yo ejerzo la defensa del señor Andrés Hurtado. Y un día antes que se discuta esta prisión preventiva, llegó este abogado. Ajá. ¿De dónde llega? ¿De dónde llegó? Por amigos, haciendo referencia. ¿Usted no lo conocía? No, ¿y qué voy a conocerlo? Pero Andrés Hurtado le dijo, oye, Elio... Vamos a sumarlo a la defensa, tiene alguna estrategia. Y yo lo que hice fue... ¿Pero quién lo convocó? Permitir que oralice. Claro, pero ¿quién lo convocó? Usted le habrá dicho, oye, Andrés, ya, pero ¿de dónde sacas a este abogado? Él hizo referencia a que habría llegado por una amiga en común que es la señora Ana Altamirano, ¿no? Y que habría referido para que brinde servicios legales. Entonces llega donde Andrés Hurtado, se presenta conmigo, llega a mi oficina, estuvo conmigo como cerca de 4 o 5 horas, me escuchó debatir. Y al día siguiente, en la continuación de la audiencia, el doctor lo que hace es, bueno, yo vengo a oralizar solo, los abogados del doctor Riera por el momento no, y él empezó a oralizar. Ya sabemos el mensaje, en realidad lo que ha pasado es esto.
Finalmente él ha timado, por lo que él mismo ha narrado, ha timado, en este caso el señor Andrés Hurtado habría utilizado mensajes equivocados, erróneos, pero de ahí a señalar que mi patrocinado le ha dado dinero, es bajo, es equivocado. Ya Pero ¿cómo que ha timado? ¿Pero cuál sería el objetivo pues, de llegar, timar, inventar ese mensaje? Porque perdimos una audiencia de prisión preventiva. O sea, cuando estamos debatiendo las prisiones preventivas tenemos incidentes judiciales y se perdió uno que era de mucha importancia, que era lograr la liberación del señor Andrés Hurtado. Pero más que todo ello, sobre todo utilizar de forma indebida el nombre de un magistrado y hacer mención también que se le entregó dinero. Ya, pero pudo haber recibido el dinero sin que usted sepa. Es decir, Andrés Hurtado le pudo haber dado plata a este abogado sin que usted sepa. Considero que no, porque por la cercanía, yo me entrevisto con el señor Andrés Hurtado de manera interdiaria en el penal. Y no es fácil. ¿Pero usted tuvo algún distanciamiento, alguna pelea, alguna No, discrepancia con Andrés jamás. Hurtado? De ninguna manera. El señor Andrés Hurtado en todo momento me brindó la confianza de defenderlo. Él me llamó. Tengo a su cargo finalmente el liderazgo de todos los abogados que defendemos esta causa y confío que tarde o temprano será ¿Y justicia. cuál va a ser la situación o cuál es la situación de Andrés Hurtado en este momento? Bueno, esta denuncia se tiene que archivar. Y se va a archivar porque el señor Russell no se ha presentado el día 5. Y lo estamos esperando en Fiscalía para que presente los elementos probatorios. Si presentan los elementos probatorios, yo no tengo nada que discutir, pero estoy convencido que mi patrocinador no cometió ningún delito. Y con respecto al otro caso, estamos esperando finalmente que Fiscalía defina la suerte, se tienen que presentar nuevos elementos. No hay nuevos elementos más que la declaración de los yuchos, que se corroboran con otros yuchos, y finalmente mi patrocinador está en la cárcel. Solo 5 segundos. ¿Por qué mi patrocinador está en la cárcel y por qué en el caso de migraciones la funcionaria pública no está en la cárcel? Pero Andrés Hurtado en un momento, usted lo recuerda, dijo, y usted lo dijo, Sí. tiene información, va a hablar, tiene más cosas. Pero sí tiene información. Hemos pedido, lógicamente, una cita a la fiscal de la Nación. Y lo que hace la fiscal de la Nación es enviar a una fiscal que lamentablemente no le generó la seguridad del caso, por eso pidió otra fiscal. Para contar lo que sabe. Para brindar información relevante, no sobre ese caso, sino otros casos relevantes que pueden servir para que la justicia pueda esclarecer los Pero hechos. va a ser colaborador, o sea, es decir, ¿admitiría algún delito? Me pones en un grave aprieto porque en verdad sabes que la ley de colaboración eficaz es reservada, pero sí tengo que resaltar el hecho de que mi patrocinado ha buscado entrevistarse con la fiscal de la Nación y la estamos esperando, que sea convocada para poder entrevistarse con él. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco la Siempre, gentileza, doctor Omar. Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, y vamos a ver si esta semana, como nos ha dicho, termina de definirse si es abogado del Muchas expresidente gracias. Pedro Castillo.